argumentos-gb, como también en nuestra cuenta en Instagram, @argumentosgb. Allí en la fotografía ustedes nos van a comentar, allí nos van a dejar sus preguntas, porque pasa que muchas veces nos las dejan al servicio de mensaje directo, al DM, y cuesta mucho más cargar a veces esos mensajes. Ahí tienen la fotografía de la entrevista, allí nos dejan sus comentarios. Bueno, vamos a leer en la cuenta en Twitter, @Alejandro Galú Oficial, nos escribe lo siguiente. Lauren: buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, señor Lauren Caballero. Venezuela ha logrado firmar con China acuerdos en el área tecnológica. Firmaron también acuerdos en telecomunicaciones, agrícola, siderúrgica. ¿Cómo impactarían tales acuerdos en el alivio de la crisis económica que vive nuestro país? Le pregunta. Bueno, ese tipo de acuerdos no son nuevos. Venezuela tiene acuerdos importantes con empresas como ZTE, como Huawei, lo habíamos nombrado anteriormente. Se intentó en algún momento tratar de modernizar incluso la empresa de telecomunicaciones del Estado, CanTV, para garantizar pues un avance importante en las velocidades de conexión a banda ancha. Eso ha ocurrido en la realidad, es decir, ¿cuál es la velocidad más alta que el proveedor de servicios del Estado, me refiero a CanTV, le brinda a los usuarios? ¿Qué pasó con Movilnet? Era una empresa importante de telecomunicaciones inalámbricas. ¿Qué pasó con esa empresa? ¿Dónde está Movilnet? Los usuarios de Movilnet, ¿cuánta cobertura tienen a nivel nacional? Son preguntas que quedan sobre la mesa. Claro. Es decir, este tipo de alianzas han servido realmente para mejorar la calidad de vida o la infraestructura de telecomunicaciones del Estado. No, todos los días vemos en las redes cómo la gente se queja porque tienen meses sin poder escuchar el tono en su teléfono de la casa, residencial o de su oficina, cuando se trata de la empresa CanTV, la empresa del Estado. Hay asociaciones que aumenta incluso, su tarifa, pero que lamentablemente claro, el servicio en dólares, no de paso, tiene... ancladas al dólar, de paso, ¿no? Eso es otro tema que sería interesante también que un economista lo converse aquí. Sí, lo hemos Lo conversado. han conversado, me imagino Lo hemos conversado infinidad de veces. El tema del aumento de las tarifas de servicios públicos, del aseo, del agua, de la luz, del teléfono, de CanTV, y que lamentablemente el Internet, así como incluso las líneas telefónicas, los usuarios y también nuestros televidentes nos reportan que se acaba, que perdieron la línea 3, 4 meses y le siguen cobrando además y aumentando. CanTV el Estado hizo una inversión interesante para modernizar sobre todo el tema de los nodos de la empresa de telecomunicaciones del Estado. Bueno, esa inversión parece que una parte del dinero también como que se perdió en corruptelas, porque fíjate que los nodos ni siquiera tienen batería. Cuando se va la luz, los teléfonos CanTV tenían autonomía energética, porque los nodos estaban equipados con baterías, para que la gente a la hora de una emergencia, un terremoto, una situación que dejara sin el servicio eléctrico pudiera comunicarse con los servicios de emergencia, pues efectivamente. Ni siquiera ahora eso existe. Y no estamos hablando ahorita, estamos hablando de hace muchos años que se hizo esa gran inversión. Lamentablemente, lo que ha venido ocurriendo es que el sector privado sí ha tenido en los últimos años una posibilidad interesante de invertir en infraestructura tecnológica, y es así como en comunidades populares lo que ahora vemos es, bueno, fibra óptica de empresas privadas que proveen servicios de hasta 1 giga, ¿me entiendes?, de velocidad. Eso es interesante. Que haya 100 megas de conectividad en un sector popular con fibra óptica es interesantísimo, pero no lo hizo la empresa del Estado, lo hicieron empresas privadas que te cobran el servicio más barato a $40. Pero ¿quieres que te cuente cómo es en el interior del país? En la frontera, en la frontera con Colombia, Estado Táchira, empresas transnacionales, sin ningún tipo de permiso por parte de Conatel ni nada por el estilo, trabajan de manera prácticamente clandestina mediante antenas, digamos, un servicio no satelital, sino vía aérea, por ondas de radio, obviamente, y así le venden internet colombiano a poblaciones enteras del Estado Táchira, incluso instituciones del Estado. ¿Y qué pasó con el tema de la seguridad nacional? ¿Y esa denuncia qué empresas son esas? No me sé exactamente los nombres de las empresas. El Claro, gobernador del Estado, Freddy Bernal, debe estar al tanto de ese tipo de situaciones. Las autoridades del Estado están al tanto de ese tipo de situaciones. Ahora, yo no quiero hacer esto como una especie de denuncia, ¿no? Porque es un tema de seguridad nacional, sí, claro, pero también hay un tema de la prestación del servicio. Sí. ¿Qué hace la población, qué hacen esas poblaciones para tener acceso a Internet cuando la empresa del Estado está ausente? ¿Cómo hacemos? O sea, no podemos dejar tampoco a la gente incomunicada. Porque pasa acá en la ciudad de Caracas y en el interior del país es lo que siempre nos dicen, que la situación es mucho peor, tanto con los cortes eléctricos como con los otros servicios de agua y con la gasolina. Bueno, las colas son
para surtir en dólares. Aquí en Caracas es para surtir en la subsidiada, pero en el interior incluso cuesta conseguir. No. En el interior dólares. no existe la gasolina gasolina subsidiada. Existe gasolina en dólares o en otro tipo de moneda extranjera. Y aún así en los es estados difícil. fronterizos, incluso hasta en Barinas, Okay. en un estado llanero, la gente paga con peso colombiano. El peso colombiano no, tiene no ha pasado por el ataque que ha recibido el Bolívar Nacional, producto de la hiperdevaluación generada por una mala política monetaria del Estado, que empezaron a imprimir plata a lo loco para financiar deuda pública y otras cosas, y para los bonos y para esto y para aquello, haciendo del Bolívar una moneda indeseable y que se devalúa constantemente. Por eso la gente huye del Bolívar y se refugia en el dólar, o se refugia en el peso colombiano, o en el oro, o en cualquier otro elemento que le garantice una revaluación o por lo menos mantener el valor en el tiempo de sus activos. Entonces, de Barinas hacia adentro, mientras más te acercas a la frontera es peor. La gente funciona sobre todo con pesos. En Táchira tú vas a San Cristóbal y es en dólares. Pero si tú vas a los pueblos del Táchira a San Antonio, es peso colombiano. Y tú llevas un bolívar, y hay mucha gente que no conoce un bolívar, la moneda nacional, no saben qué es, ni qué se puede comprar con eso. Y se Bueno, alcanza mucha por un gente pasaje se o por un kilo confunde de cuando yuca. le dan el efectivo en bolívares, que compran, cómo hacen. Fíjese, aquí tiene otra pregunta, se la hace Daniel Caballero, es un comentario, le dice: Lauren, le pregunto por qué tanto pesimismo, viva La Guaira, continuará su crecimiento después de los lamentables sucesos del 99, los incendios en Tacoa, y le dice: pa'lante siempre, buenas tardes. Caballero también, Sí, de La Guaira. No es pesimismo, yo creo que es hacer comentarios acerca de la realidad. A mí me parece que en el caso de La Guaira particularmente, este tipo de comentarios que yo hago acá no pretenden ser un ataque hacia nadie. A mí me parece, de hecho, José Alejandro, que es el gobernador del estado, es mi amigo personal, tengo afecto particular por él, ¿me entiendes? Es una persona a la que respeto mucho, pero si este tipo de comentarios no se hacen, simple y sencillamente, ¿cómo mejora una gestión si los que están alrededor están siempre adulando a la persona, ¿me entiendes? Claro. Pasa lo mismo con el presidente, seguramente, no solamente con el presidente Maduro o con el expresidente Chávez, seguramente con todos los presidentes en el mundo, o la gente que tiene poder incluso a nivel empresarial, que su círculo cercano no es capaz de decirle cuáles son los errores. Y por no escuchar esas críticas, bueno, pasa lo que pasa, pues que la gente Y tan cree que importante está... que es la crítica y la autocrítica, y muchas veces lo vemos no solo en el gobierno nacional, sino en los partidos políticos Sí. de todos los colores, que cuando hay alguna autocrítica, pues las personas son de inmediatamente Unos descalificadas. maestros en ese tema de la autocrítica son no solamente en el gobierno, ¿no? Por eso sino que- en la oposición misma. La oposición democrática, que se autocalifica democrática, no es capaz de reflexionar acerca de un llamado de atención. Entonces la gente dice, mira, ¿no les parece a ustedes que sería mejor que se pongan de acuerdo y lleguen a un consenso sobre un determinado tema por el bien del país? Entonces, la persona que opina así es un traidor, un Y colaboracionista. no hay un debate, un intercambio de ideas No, no. o una argumentación, lo que hay es el descalificativo hacia la Exactamente. persona. Cuando la persona realiza una crítica de este tipo, pues también vemos que lo que hay es el ataque. ¿Cuánta falta hace esos debates de altura, ¿no? Sí, de argumentos? Un ejemplo claro, elecciones de diputados 2020. Yo fui candidato a diputado por mi estado. Y en ese momento cualquiera que se atreviera a decir, mira, es necesario que participemos en las elecciones porque nosotros el único elemento que tenemos como derecho, además, para enfrentar la mala política gubernamental es el voto. Porque se supone que somos demócratas, ¿no? Entonces vamos y votamos. Votamos por aquella persona en la que creemos. Bueno, el argumento de los sectores que en ese momento estaban llamando a la abstención era que quien llamase a votar era un colaborador, un sinvergüenza, un alacrán y cualquier cantidad de epítetos descalificativos de los más bajos. Ahora, esa misma gente que decía que eso era un acto de traición, que te decían cosas absurdas, como por ejemplo que dictadura no sale con votos, yo me acuerdo, clarito. Claro. Ahora, de repente, de la noche a la mañana, de una manera muy sospechosa, todos, desde la más santa hasta el menos santo, ha cambiado de opinión. Y dice, no, sí, hay que ir a votar, voten por mí. Yo sí soy puro, pero voten. ¿Cómo es eso, pues? Hay un cambio de discurso, pero no hay una explicación tampoco a la gente de qué pasó. No hay una reflexión profunda acerca de, mira, sí, cometimos un error, cambiamos nuestra política ahora es esta porque efectivamente nos dimos cuenta que la abstención no conduce a nada. No hay una reflexión, no hay nada, pero peor que eso es haber dejado todo un legado de sangre, de desmotivación,
de venezolanos que se han ido y se siguen yendo del país. Y la desunión y roces que crearon dentro de la oposición con esos descalificativos como tú mencionas. Terrible, algo jamás. En lugar de crear unidad, pues se crearon más fracturas y divisiones dentro de la oposición como nunca. Creo que nunca antes se había presentado una oposición tan dividida. O si no, simplemente, mira, ¿sabes qué? Yo no creo en las elecciones, pero si tú crees, estás en tu derecho de participar. Ve, participa y te deseo el mejor de los éxitos. Yo creo en otra ruta, voy a aplicar, como yo soy una persona coherente, ¿verdad? Y creo en otra ruta, me voy a dedicar a trabajar por esa otra ruta. Pero hasta ahí, eso es tener altura a la hora de hacer política. Pero aquí no fue así. Aquí fue, mira, si tú no estás de acuerdo conmigo, eres de lo peor, eres un traidor. Y bueno, y eso también incide a la hora de, cuando hacemos la revisión de las encuestas y en el desánimo que tiene la población venezolana respecto a los políticos.